¿Alguien sabe si la profesora dijo algo en el grupo? Yo no veo nada. Ok. No, no dice nada, no dijo nada. Y alguien preguntó, digo, porque yo no tengo mi celular conmigo. Nadie Como preguntó. que sale que ya se está grabando la clase, por eso yo pregunté también. Y no, pero y en el grupo nadie preguntó porque yo no tengo el celular conmigo. No, 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 no pregunta nadie. ¿Y alguien tiene cómo entrar y preguntar? ¿Alguien de Sí, ustedes? sí, sí. Pude leer el mensaje, no sé en qué momento se cayó la señal o cuántos minutos han pasado, si me indican por favor para volver a compartir pantalla. Quedé hablando sola. Estamos acá, profe. Estamos acá, profe. Sí, sí les escucho. Aproximadamente Sí, sí les escucho. 10 minutos, profe. ¿En serio? Como 5, yo creo. Bueno, estaba hablando usted del certificado y la estructura. Ok. Dios mío, no me había percatado de que me había salido de la clase. Bueno, vuelvo a retomar. Vamos a ver en qué parte nos quedamos. Qué pena. Bueno, estas cosas suelen pasar. Estas cosas suelen pasar en vivo y en directo. ¿En qué parte exactamente me dejaron de escuchar para La yo? estructura del certificado. Estaba Ajá, hablando en del cuerpo, esta. si mal no recuerdo. Muchas gracias por indicarme en qué momento se me cortó mi señal. Bien. Eh, Como les estaba diciendo, dentro de lo que pudieron escuchar, un certificado tiene una estructura de elaboración. Tiene un inicio en la que se debe colocar el membrete de la institución. A su vez debe haber como un encabezamiento con los datos fundamentales, nombres, apellidos, cargo. Seguidamente tiene un cuerpo en el cual la palabra certifica debe estar centrada o quizás alineada a la izquierda. Que se indique los datos de la persona que se desea especificar a qué, el motivo por el cual se está certificando el documento, certifica que se colocan los datos de la persona, asistió a una junta, como por ejemplo. Y la parte final de esta estructura siempre se debe constar con una firma, sello, la fecha y el sello, evidentemente, si la institución lo amerita. Otro tipo de texto es la carta. La carta es un escrito también que corresponde a los instrumentales y de manera específica plasma un mensaje a un destinatario. Evidentemente hay cartas que son informativas, es decir, que solamente se quiere dar a conocer algo a alguien en específico. También hay argumentativas en las que se desea convencer al destinatario, al receptor de una postura o de una idea. También hay cartas personales o íntimas en la que quizás se esboce
algo emotivo o algo muy personal entre personas. Igualmente están las cartas administrativas que se dan a nivel de instituciones tanto públicas como privadas. Evidentemente los temas a tratar allí son más que todos temas laborales o administrativos. Y luego de mencionar los diferentes tipos de carta, evidentemente también las cartas traen unas partes, como por ejemplo lugar, fecha, destinatario, voy a verificar que destinatario, tratamiento del texto, cuerpo y la despedida. Evidentemente en el texto se debe expresar los datos con claridad, los nombres, el apellido, la fecha, el lugar, a quien va dirigido. Otro tipo de texto, en otro ejemplo podemos verificar lo que es la solicitud. La solicitud es un documento en el cual se emplea para solicitar, como su palabra lo dice, a un ente privado, público, una petición específica por parte del emisor. Esta lleva una estructura como un encabezamiento con los datos evidentemente de la persona que está solicitando. Debe llevar nombres, apellidos, cédula de identidad, domicilio de forma clara y precisa para evitar confusiones. También pueden ser útiles según lo que se solicite, por ejemplo, en alguna profesión, estado civil, entre otros aspectos. Evidentemente tiene un cuerpo en el que se expone la solicitud y por lo general se inicia con la palabra solicita, y se expone los motivos por los cuales se está emitiendo esta solicitud. Asimismo, tiene un cierre dentro de la estructura, que es la parte final, en el cual en este apartado debe ir el lugar, la fecha, la firma legible del solicitante, al pie igualmente al organismo que va dirigido, que se dirige la persona a dejar la solicitud. Podemos observar acá dos ejemplos en la página siguiente. Perdón. En la página siguiente observamos una solicitud y vemos que este tipo de texto lleva una estructura fija y no se deben modificar porque es un modelo a seguir en el cual se deben respetar de acuerdo al ente en el que se vaya a dirigir el tipo de texto. Por ejemplo, en la solicitud, en la parte superior del lado derecho se coloca lugar y fecha y el destinatario. Seguidamente se enumeran los datos personales. En la parte del cuerpo se especifica lo que se desea solicitar, seguido de o al final del cuerpo, una despedida. Y por último, en la parte inferior del lado derecho, la firma del solicitante. También observamos acá otro ejemplo, lo que es la carta. Por ejemplo, que también conocemos de manera general quizás un conocimiento... Profe, permiso. ¿Sí? Permiso, profe. No se ve, no tenemos imagen para eso, es que no tienen el material. No estoy compartiendo pantalla. Ah, ya, dale, profe, disculpe. Sí, yo veía bien, profe. Ok, estoy ampliando un poco para ver el siguiente ejemplo, que es la carta. Por lo general todos sabemos cómo es la estructura de una carta. En algún momento de nuestra vida hemos llegado a hacer una. Siempre en la parte superior se coloca el lugar, la fecha, en el momento que estamos realizando la carta, luego hacia quién se remite la carta y comienza con un saludo. En el cuerpo exponemos la información que deseamos hacer llegar y al final del cuerpo colocamos la despedida. Por último, de esta carta colocamos la firma de la persona que la está escribiendo. Y en algunos casos, cuando se nos olvida algún detalle o queremos hacer detallar alguna información que quizás no está escrita dentro del cuerpo, le escribimos al final, en la parte inferior de la hoja, el PD, que significa postdata,
con lo que queremos hacerle llegar a nuestro destinatario. Bien, en la siguiente página nos habla de lo que es una monografía, que es otro tipo de texto también calado en lo que es la parte instruccional. La monografía por lo general es un trabajo, un escrito, un documento, quizás en algunos casos tiene un rigor o un carácter científico. En él se esboza un tema en particular de alguna disciplina y por lo general se abordan aspectos que tienen un tratamiento profundo en el que se especifica con la contribución de referencias bibliográficas, de autores, alguna descripción de algún problema a detallar, una característica esencial que nos va a permitir a nosotros conocer sobre determinados temas, la realidad que se vive, e inclusive tiene una estructura, un proceso, unos pasos a seguir para poderlo desarrollar. Como les había mencionado, una monografía tiene carácter científico porque en él se exponen a través de ciertas ciencias un tema, una filosofía que tiene quizás un carácter ético porque lo que se está reflejando allí tiene un orden, unos pasos, unos momentos a seguir para poder desarrollar el contenido que al final siempre tendrá un resumen, este documento, permitiendo al destinatario entender de forma precisa, concisa y coherente el resumen del expuesto en el texto. La estructura de las monografías, si bien aquí podemos apreciar que hay una estructura, por ejemplo, tiene un título, un índice de generalidades, que es la introducción, una sección del cuerpo, que es el desarrollo, una conclusión y unas referencias bibliográficas, apéndices y anexos. Por lo general, en las monografías observamos que en las instituciones educativas, inclusive cada quien va a regir unas normas, unas reglas, dependiendo del docente, en la cual el estudiante debe seguir para elaborar este proyecto, ¿verdad? Porque la monografía bien puede aplicarse como un resumen de un proyecto de investigación o bien el investigar un tema en el que nosotros le damos un modo, un paso a seguir que debemos contemplar de acuerdo a las exigencias tanto del docente que nos dicta la materia de lo que nos está solicitando, como de la institución en la cual estemos estudiando. Bueno, quisiera escuchar un retorno de algo, si me siguen, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Otro aspecto a considerar es las bibliografías y las referencias bibliográficas, ¿no? Para aclarar un poco, bibliografías son todas las fuentes que nosotros consultamos a la hora de realizar cualquier trabajo, de cualquier temática. Mientras que las referencias son los libros, es decir, los autores exactos en el cual nosotros citamos dentro del texto de elaboración que redactamos y tomamos la idea de otro libro. Entonces citamos a través de una referencia el autor colocando su apellido, su nombre, el año, el título del libro del cual nosotros tomamos ese texto, y a eso se le llama referencia, el cual debe estar reflejada en la bibliografía, que por lo general está al final de los documentos de cualquier trabajo de índole educativo. Las fuentes bibliográficas son todo lo que es entonces los libros, los materiales que consultamos para cualquier trabajo escrito. Y estos se deben insertar en todos los documentos al final del trabajo, porque de lo contrario nosotros estaríamos tomando ideas ajenas y por ende eso sería un plagio. Esta estructura en la que nosotros vamos a hacer las referencias bibliográficas que deben ir asentadas al final de todo documento, tienen una especificación particular en el cual debemos aprender a cómo se cita. Inclusive les sirve para
para hacer la referencia bibliográfica de cualquier índole educativo que ustedes vayan a hacer un trabajo. Esta es la estructura adecuada. Siempre, siempre se debe citar el autor, porque de lo contrario es robar ideas ajenas y a eso se le llama plagio. O sea, lo que comúnmente hacemos que cuando googleamos, algunos estudiantes hacen copy-pega. Eso copy-pega es robar ideas ajenas. Pero cuando nosotros tomamos la idea de un autor o de un libro en específico, debemos seguir una estructura. Se debe colocar el autor. Por lo general, siempre se coloca el apellido y luego seguido del nombre. En algunos casos se coloca todo el apellido en mayúscula y solo la inicial del nombre, separado de una coma. Y siempre se coloca la inicial del nombre. Seguidamente, después de colocar el nombre y el apellido y el nombre del autor, se coloca el año de la publicación de lo que estamos tomando en cuenta, es decir, el año en que se publica el libro o el año que se publica en la red, en Google, ¿no? Ahí vamos a encontrar los datos. Este se va a colocar en paréntesis después del apellido y el nombre. Al final del paréntesis colocamos un punto y seguido del título del libro, en la cual se debe describir tal cual como se menciona el libro. Posteriormente al título del libro vamos a colocar también, si corresponde, si el libro está en otro idioma, el nombre del traductor. Igualmente, pero esto nunca va a pasar porque por lo general siempre tomamos libros que evidentemente nosotros podemos entender, es decir, que sean en castellano. Seguidamente del título del libro colocamos el número de la edición de este libro, el lugar de la edición, en qué ciudad fue y el nombre de la editorial. Estos aspectos o esta estructura siempre en cualquier documento de investigación, en cualquier documento académico que nosotros tomemos ideas para posteriormente analizarlas o interpretarlas a nuestra manera, se deben citar, referenciar y colocar al final de cualquier documento en la bibliografía o la referencia bibliográfica. Tal cual como lo podemos observar acá, hay un ejemplo muy claro de lo que acabamos de mencionar, los pasos a seguir para poder colocar de forma correcta. Esto tendría que ver inclusive hasta con las normas APA. Seguidamente, otro tipo de documento para abordar un poco lo que es los periódicos y las revistas, que también tienen un asentamiento bibliográfico en los artículos o en los periódicos o revistas, se consideran los siguientes datos en el orden siguiente, detallando los siguientes aspectos. Por ejemplo, autor o autores, si hay varios, el año de la publicación, el título del artículo, el título del periódico o de la revista, el volumen o año en el cual aparece la revista publicada, el número de la revista, si en tal caso trae, el mes de la publicación y el número de la página que comprende el artículo. Ahí tenemos otro ejemplo muy específico en el cual se hace referencia de una revista o un periódico. Tenemos aquí de ejemplo también otro, que es las fuentes obtenidas a través de la red de Internet, que igualmente cuando tomamos el Internet debemos referenciar de la siguiente manera para lograr que la información tenga un carácter ético por parte de la persona que lo está escribiendo, es decir, de la que está tomando el documento, y así darle el sentido de pertenencia al escrito de cada quien, ¿no? En este caso, también debemos verificar el autor, el título de la publicación, la dirección de la página web, la fecha de última actualización de esa página. Aquí hay algunos aspectos que quizás van a depender de la institución en la que se esté elaborando el trabajo, ¿no? De cualquier tipo, y va quizás a variar. Pero por lo general se copia el enlace y se coloca páginas consultadas en tal caso. Las referencias bibliográficas tienen una cita directa
que es aquella que se transcribe textualmente del original, es decir, no parafraseamos nada. Parafrasear significa que interpretamos un poco usando las palabras del texto que estemos tomando y agregando las nuestras para poder dar a entender mejor lo que queremos decir con ese concepto. Por ejemplo, se coloca entre comillas cuando citamos textualmente. Aquí lo colocan entre corchetes, pero se suele usar en las normas APA entre comillas cuando son menores a 40 palabras. Y cuando son más de 40 palabras se colocan en un bloque de texto y el interlineado por lo general es a 1.0, cuando es una cita muy larga. Hay una cita indirecta, que es aquella en la cual se transcribe la idea o el pensamiento de un autor, pero no de manera literal, es decir, palabra por palabra. Y hay una cita textual que es de carácter experimental, es una de las propiedades de la ciencia moderna, en la cual se esboza de manera textual lo que el autor está manifestando, ¿no? Y por lo general, al final de este texto se coloca entre paréntesis el apellido, el año y la página en que fue consultado o que fue tomada esta cita. Hay una cita indirecta que actualmente se le caracteriza por el empleo del procedimiento experimental para llevar a cabo el desarrollo de nuevos conocimientos. Por lo general, cuando nosotros citamos en cualquier trabajo, en la cita indirecta inferimos algunas palabras que tomamos del texto, pero que a su vez le hacemos como una paráfrasis después de la consulta, ¿no? O cambiamos una que otra palabra quizás para dar el contexto adecuado a lo que se esté abordando, el tema que se esté tocando. Otro tipo de texto instrumental es el currículum, que habíamos mencionado que este tipo de texto por lo general es para hacer llegar a una institución, bien sea para que se verifiquen nuestros datos, bien sea de nuestra experiencia profesional, laboral o nuestros datos académicos. En tal caso, quedarán entonces fe quizás de nuestra experiencia profesional y académica. Un ejemplo claro lo tenemos acá, pero sin embargo hoy en día este tipo de estructuras se ha cambiado y se ha modificado mucho, pero casi siempre la parte inicial es los datos personales, en la que se colocan los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el estado civil, el domicilio, el teléfono y el correo. Seguidamente se colocan los datos de la formación académica desde quizás la etapa inicial, en este caso la etapa de secundaria, seguido de la etapa hasta la educación media, posteriormente los estudios de cuarto nivel, bien sea los universitarios, si tienen caso posgrado, doctorado, como venga, seguido de la experiencia profesional en la que se colocan los datos de en qué lugar pudo haber trabajado, cuál fue el cargo que obtuvo y los años de antigüedad. Por último, se colocan las referencias personales o laborales, en la cual se colocan quizás detalladamente los nombres y apellidos de personas con su número de teléfono, quienes podrán dar fe de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia en determinado campo de trabajo. Al final de este currículum se coloca la firma del cual se expresa la hoja de vida, ¿no? Otro aspecto es los formularios. Un estudiante, además de saber manejar su vida académica, se prepara para el mundo laboral, para un ambiente social en el que debe considerar que entrar a una empresa, a la parte administrativa, a la vida pública, lleva una serie de documentos habituales o escritos en el cual, bien sea público o privado, tiene que elaborar en muchas ocasiones o responder formularios. Las características de los formularios, en general, cada uno de estos documentos tiene una estructura relativamente fija y en cuanto al uso de la lengua,
coincide en una serie de características que han de tenerse en cuenta. Uno es el lenguaje objetivo, que evite quizás emitir algún juicio personal, debe tener un vocabulario estándar, evidentemente acomodado a las circunstancias o al contexto que nosotros estemos elaborando este formulario. También es conveniente usar frases cortas para evitar ambigüedad y a su vez nos va a permitir quizás ser más precisos en lo que deseamos interrogar, ¿no? Ya que el exceso de oraciones puede dar ambigüedad o puede quizás malinterpretar lo que queremos decir. Bien, esta última parte es un trabajo práctico en el cual ustedes pueden elaborar un acta, una carta de solicitud de acuerdo a los ejemplos que vimos, elaborar su currículum vitae, que evidentemente es algo que quizás ustedes deben tener actualizado siempre, y lo cual les recomiendo, y en tal caso, en algún momento ustedes pueden elaborar una monografía. Creo que parte de la explicación del día de hoy les puede servir sobre todo con respecto a la estructura y con respecto a la elaboración de las bibliografías o las referencias bibliográficas, aclarando lo importante que es siempre en el momento que tomamos el documento, bien sea copiamos de forma literal una cita de algún libro, considerar siempre colocar los datos que hemos mencionado en la manera que hemos mencionado que se debe hacer. De esta manera le damos el carácter riguroso, serio, ético al trabajo que estemos haciendo y evidentemente nos hace a nosotros como estudiantes en el momento que hacemos este tipo de trabajo conscientes de el aporte que estamos tomando de otra persona y probablemente del aporte que podemos hacer después de consultar estos conceptos. Por último, dice completo por lo menos 3 tipos de formularios, pero yo creo que en algún momento ustedes han llenado algún formulario. Evidentemente hoy con la pandemia, en los actuales momentos, siempre estamos constantemente llenando datos de forma digital y por lo general se llenan formularios de manera digital, de manera que hacerlo más fácil el proceso quizás de digitalizar los datos solicitados. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Sí, profesora, una pregunta sobre el examen en sí. ¿De qué manera estos temas constarían en el examen o saldrían en el examen? Bien. Evidentemente es una pregunta bastante acertada, porque nosotros debemos conocer los diferentes tipos de texto. Ya con este creo que cerramos los diferentes tipos de texto, pero parte de los contenidos a considerar que creo yo indispensable para estudiar para el examen es los tipos de texto. Quizás este tipo de texto instrumentales no te vayan a salir, ¿no? Pero conocer muy bien las tipologías textuales te va a permitir a ti definir en el momento de la prueba, indicar qué tipo de texto es. Porque si bien una de las preguntas que te puede salir en la prueba es esta, porque evidentemente he visto pruebas de años anteriores y esta es una. Siempre va relacionada al tipo de texto. Otro tipo de temas que van fijos, creo que, bueno, no, con ustedes no lo había mencionado. Hay 4 temas específicos que van fijos para la prueba. Uno es la tipología de texto y quizás es por eso que es uno de los primeros contenidos que se da, solamente que los he dado uno por uno. Ya con el de hoy cerramos, ¿no? El otro es sobre los recursos literarios, todo lo que tiene que ver con metáfora, reiteración, comparación, onomatopeya, todo lo que es los recursos literarios. Otro aspecto es con respecto a el uso de la tilde diacrítica, los dictongos, los hiatos, pero son temas que vamos a abordar más adelante. Posteriormente, yo pensaba también proyectarles el examen del mes de junio, el que se hizo el mes de junio, para que ustedes pudieran analizar el examen, inclusive ver las opciones de respuesta, es decir, de manera
que ustedes puedan entender cómo es que se presentan en el examen los textos y las opciones de respuesta. De esta manera, ustedes no solamente van a recibir un conocimiento teórico, sino que se van a ver a la realidad de lo que van a presentar. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, excelente Sí, por sería eso. favor. Sí, realmente. Va a ayudar Como muchísimo. ya cerramos con las tipologías textuales, la semana siguiente me voy a comprometer a proyectar parte del examen, no completo, parte del examen que se presentó en el mes de junio. Evidentemente, yo no les voy a dar la respuesta de inmediato, sino que las vamos a analizar de acuerdo al poco conocimiento que hemos tenido hasta ahorita, ¿ya? Entonces, a medida que vayamos avanzando con contenidos, yo voy exponiendo parte del examen, porque el examen pasado tenía 3 textos, 2 eran cortos y 1 era extenso. Entonces, la idea es comenzar con uno corto en la clase siguiente. Evidentemente que tengo que abordar o avanzar en el cuadernillo, porque el cuadernillo es la parte teórica, es decir, es conocer, aprender los contenidos que ustedes deben tener en cuenta para poder responder. Ahora bien, como hemos avanzado bastante en el cursillo y sobre todo que ya vimos todo lo que es las tipologías textuales, podemos tocar un texto del examen corto, un texto corto, con las preguntas correspondientes a ese texto. Entonces, la próxima clase me comprometo entonces a proyectar, dejando dicho de que en el momento que vaya a proyectar no voy a grabar la clase. Es decir, explico, corto la grabación y luego voy a proyectar el examen. Si me hago entender las razones, ustedes deben saber por qué no lo puedo grabar. ¿Correcto? No escucho. Sí, profe. Sí, Sí, la profe, única. entendemos. Sí, voy a proyectar, pero no voy a grabar. Es decir, yo explico la clase, el cuadernillo, cierro la grabación y después de que cierro, comienzo entonces con la parte del examen. Probablemente entonces la clase ese día dure media hora, qué sé yo, corto la parte de la grabación, la parte de la clase que tiene que estar grabada y inmediatamente procedemos entonces a hacer el análisis del primer texto del examen de la clase anterior. ¿Ok? Sí, profe, comprendo. Excelente. Ok, y ahora no se está grabando. Sí, sí, ahorita se está grabando. Ay, perdón. Te van a pillar todo. Bueno, lo hecho ya está, pero evidentemente ya lo que les mencioné va a ser así. Bueno, sin más que acotar, si tienen alguna duda, fue muy acertada la pregunta que hizo la compañera, porque sí, dirán, Dios mío, pero nos dan los diferentes tipos de texto y no siento que esto me vaya a mí a quizás ayudar en algo. Pues sí, tienen que conocer los diferentes tipos de texto. En el momento que les vaya a explicar parte de lo que les mencioné, se van a dar cuenta del por qué. Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, nos despedimos entonces por la clase de hoy. De igual manera, les invito a que se unan a la próxima clase, que va a ser el mismo día, la misma hora, y bueno, ya sabemos en las condiciones en las que vamos a estar. Gracias, profesora. Hasta el jueves que viene, entonces. Bueno, Gracias, profe. Hasta el jueves. mis saludos cordiales, feliz noche. Igualmente, gracias. Igualmente, Igualmente, profe. profe, buenas noches.